Ok, sean bienvenidos a un nuevo video anatómico. Mi nombre es Juan José Sánchez y hoy le traigo la quinta entrega de columna vertebral. Hablaremos específicamente de las articulaciones de esta gran estructura. Se ha hecho de verdad un poco larga, pero es que tiene demasiadas estructuras dentro de la gran columna vertebral y por eso es que tuve que dividirlo en 5 entregas, pero ya este será la última. Entonces vamos a hablar de 6 articulaciones que tiene la columna vertebral, los 6 grupos de articulación. Primero hablaremos de las articulaciones que hay entre los cuerpos vertebrales. Luego hablaremos de las articulaciones que están entre los arcos vertebrales, específicamente entre las apófisis articulares, como pueden ver aquí. Luego hablaremos de algunas articulaciones especiales, como es la articulación que sea entre C1 y el hueso occipital, que es distinta al resto de las articulaciones, y la articulación que se da entre C1, que es el atlas, y entre C2, que es el axis, que también son articulaciones especiales y distintas. Además de eso, esas son las 4 articulaciones de las cuales hablaremos hoy, pero la columna tiene otros 2 grupos de articulaciones que no tocaremos en este tema. Esas son las articulaciones que ocurren entre las vértebras torácicas y las costillas, que la veremos en la clase de costillas, y luego las articulaciones que ocurren entre el hueso sacro y los huesos coxales, los huesos pélvicos, que lo veremos cuando veamos huesos pélvicos. De manera que para efectos de este video solamente hablaremos de los 4 primeros tipos de articulaciones. Entonces, antes de comenzar, los invito a que se suscriban a mi canal. Aquí en la esquina inferior derecha les dejo un link para que puedan ver más videos como este. Entonces, sin más nada que agregar, comencemos. Primero vamos a comenzar con las articulaciones que ocurren entre los cuerpos vertebrales. Fíjense ustedes que los cuerpos vertebrales están todos unidos, uno encima de otro, formando como una especie de columna. Ese tipo de articulación, como es por un disco cartilaginoso de fibrocartílago, la vamos a clasificar dentro de las articulaciones fibrocartilaginosas, y dentro de ellas de tipo sínfisis. Es muy importante que para ustedes entender este video vean uno de mis videos del canal que hablo acerca de las generalidades y las clasificaciones de las articulaciones. De todas maneras, al final les dejaré el link, pero si usted no entiende eso, no va a entender jamás este video. Entonces, ya sabe, el primer tipo de articulaciones entre el cuerpo es de tipo sínfisis, que es una subclasificación dentro de las articulaciones fibrocartilaginosas y está dado por estas estructuras que tienen una forma de disco, que son los famosos discos intervertebrales. Vean que el primer disco intervertebral no está entre C1 y C2 como cualquiera pensaría. El primer disco intervertebral está entre C2 y C3. Se supone que C1 y C2 no tienen porque C1 no tiene cuerpo. Ya les estoy explicando que los discos unen cuerpo con cuerpo. ¿Ok? Pero el disco más inferior, vean que está ya a nivel del coxis. O sea, no se acaba en el E5, sino que los huesos sacros también tienen unos inicios de disco y el coxis también tiene discos intervertebrales. Ahora, el disco intervertebral es una estructura que está compuesta por 2 partes. Hacia el centro por una sustancia gelatinosa, ¿okay?, que tiene funciones de sostén, de nutrición, que es lo que nosotros denominamos el núcleo pulposo. Y ese núcleo pulposo está encerrado por un anillo externo, que es el famoso anillo fibroso. Ese anillo fibroso en sí es el que se une a los cuerpos vertebrales. Él sí tiene una función de unión, de articulación, pero el núcleo pulposo tiene otras funciones, más de amortiguación en todo lo que es el centro del anillo fibroso. Entonces, fíjense ustedes, les recuerdo, como vimos en el video de generalidades de columna, que la columna ocupa 2/5 partes de la longitud total de una persona. Es decir, si la persona mide 1 metro, 20 centímetros van a ser 40 centímetros van a ser nada más de columna vertebral, es decir, 2/5 partes. Ahora, de toda esa longitud de la columna vertebral, 1/4 es de discos intervertebrales. Es decir, de esos 40 centímetros, 10 centímetros son discos, que es 1/4, es decir, un 25% de la longitud de la columna. Entonces vean que estos discos intervertebrales del cuerpo, de la longitud del cuerpo en total, tienen bastante cantidad de centímetros. Entonces ellos están hechos de agua casi máxima cuando nacemos, pero a medida que vamos creciendo y más cuando envejecemos empiezan a perder el agua. Eso explica por qué las personas cuando envejecen tienden a disminuir un poquitico de tamaño. Es porque le falta o pierde el agua los discos intervertebrales.
Entonces vean que a nivel cervical y lumbar, que eran las curvaturas secundarias, los discos intervertebrales son gruesos y son más grandes, sentido anterior que posterior, más altos, y eso es lo que explica esas dos curvaturas. Pero a nivel dorsal, vean que los discos intervertebrales son más finitos, no son tan altos como a nivel cervical y a nivel lumbar. Entonces, algo que es importante acotar, recuerden los agujeros de conjunción, también llamados agujeros intervertebrales, que eran los lugares por donde emergían los nervios raquídeos que derivaban de la médula espinal. Entonces les recuerdo que los límites del agujero intervertebral o de conjunción eran tanto la escotadura inferior de una vértebra con la escotadura superior de otra vértebra, el cuerpo de una vértebra y la parte posterior del disco, es decir, el disco intervertebral está en contacto con los agujeros de conjunción. Ustedes dirán, ¿qué tiene esto de importante? Pues es una patología muy común, que es una hernia discal. Una hernia discal es cuando hay un daño en este anillo cartilaginoso, en este anillo fibroso, y el núcleo pulposo sale del disco. Entonces va a apretar a las estructuras que salgan por el agujero de conjunción, ya que él es parte de los límites de ese agujero. Y al presionar este nervio es que causa el dolor característico de las hernias discales o hernias de disco, muy común en las personas, sobre todo las mayores. ¿Ok? Ahora, algo que es importante explicar. El cuerpo vertebral no está en contacto directo con el disco intervertebral, a pesar de que ustedes lo vean en la imagen, que sí, ustedes ven cuerpo, disco, cuerpo, realmente hay una estructura que se interpone entre las dos, que está más o menos a nivel de esta ranura que ustedes ven aquí. Esas estructuras son las famosas láminas cartilaginosas, que aquí se las estoy señalando con negro. De manera que eso va a quedar como que si fuese una hamburguesa. De manera que los discos, imagínense que son los panes, y los cuerpos, y el disco es la carne. Vean entonces que entre el disco y el cuerpo hay una lámina cartilaginosa, de manera que queda cuerpo, lámina cartilaginosa, disco, lámina cartilaginosa y cuerpo otra vez. Entonces vean que el disco jamás toca los cuerpos, sino que entre ellos se interpone esa gran lámina cartilaginosa. Y por último, para terminar de hablar de las articulaciones como tal entre los cuerpos, les acoto algo. Este es un corte frontal a nivel de las vértebras cervicales. Fíjense ustedes que hay unos espacios que están como vacíos. Eso antes se creían que eran articulaciones sinoviales, ¿sí? De hecho, estas articulaciones, como ocurrían entre la apófisis unciforme de los cuerpos vertebrales cervicales, se llamaban articulaciones uncovertebrales. Algunos autores lo llamaban incluso articulaciones de Luschka, ¿sí? Un epónimo, que ya saben que eso se debe evitar completamente en anatomía. Entonces, hoy en día se sabe que estos espacios no es porque es una articulación sinovial, no, ella sigue siendo una articulación de tipo sínfisis fibrocartilaginosa, solamente que son lugares donde hay digamos una falta de anillo fibroso. Solamente hay una fisura en el anillo fibroso, esa es la palabra. Y por eso es que se forman esas hendiduras que se llaman hendidura de Luschka. Más no son articulaciones sinoviales como dicen en los textos anatómicos viejos. ¿Ok? Entonces, todas las articulaciones de la columna, ustedes van a ver que no son articulaciones que están libres, sino que ellas todas están reforzadas por ligamentos, por la cantidad de tensión que tiene que soportar la columna vertebral. Entonces, vamos a hablar de dos ligamentos que son los que me unen cuerpo con cuerpo. Primero hablaremos del ligamento longitudinal común anterior. Lo van a encontrar en muchos textos con el nombre de ligamento vertebral común anterior o ligamento vertebral anterior. Vean que él está uniendo cuerpo con cuerpo, cuerpo con cuerpo. Él empieza en la parte superior. Esta es una visión anterior de la columna vertebral. Vean que él empieza uniéndose al tubérculo anterior de C1. Este es C1, este es el arco anterior de C1, este es el tubérculo anterior de C1, y allí comienza. Entonces, este ligamento longitudinal común anterior se continúa hacia arriba con otra membrana, que vean que es una membrana que está uniendo el hueso occipital con C1. Entonces se va a llamar membrana occipitoatloidea anterior, que la vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Este ligamento longitudinal común anterior se continúa hacia arriba con esa membrana, que les recuerdo es la occipitoatloidea anterior. Y hacia abajo, vean que va uniendo todos los cuerpos vertebrales, incluso fusionándose en parte con los discos intervertebrales. Ahora, ya a nivel lumbar, vean que él ya sigue estando anterior a lo que es
los cuerpos vertebrales, incluso termina en la parte anterior del sacro. Ese es el famoso ligamento vertebral común anterior. Ahora, vamos a hablar de uno igualito que va uniendo cuerpo con cuerpo, pero que está en la parte posterior de los cuerpos. Ese es el ligamento longitudinal común posterior, o también llamado ligamento vertebral posterior. Esta es una visión posterior de la columna. Cortamos las vértebras a nivel del pedículo, de manera que estamos viendo la parte posterior del cuerpo. Y algo muy importante para ubicarlo es que estamos adentro del conducto vertebral. Recuerden que la parte posterior del cuerpo era el límite anterior del agujero vertebral, que a su vez los agujeros eran los que formaban el conducto vertebral. Entonces fíjense que este es más finito, menos ancho, este longitudinal posterior, y cuando llega a nivel de un disco él se ensancha para también fusionarse o insertarse, como le quieran decir, con el disco intervertebral. Ahora, fíjense aquí en esta imagen, aquí tendríamos el ligamento longitudinal común anterior por delante del cuerpo, pero no tiene nada que ver con el conducto vertebral. Ahora el longitudinal común posterior sí está dentro del conducto vertebral porque es el que une los cuerpos en la parte posterior. Fíjense aquí como el mismo longitudinal común posterior baja, se mete por el agujero vertebral o conducto vertebral y después viene el agujero sacro, el conducto sacro, y también tapiza las vértebras sacras por la parte posterior, pero adentro del conducto. Fíjense en la parte superior, este es un corte, una visión posterior de las vértebras cervicales. Aquí cortamos a las vértebras cervicales, pero a nivel de las láminas. Quitamos fueron las apófisis espinosas, más específicamente con un pedacito de lámina. Entonces fíjense aquí como en la parte posterior del cuerpo, en las vértebras cervicales, esta sería C3, esta C2, está la membrana o ligamento longitudinal común posterior. Él llega específicamente al cuerpo de C2, que es este, al cuerpo de C2. Y allí se continúa con otra membrana. Casi todos los ligamentos tienen una continuación. Y esa continuación es la famosa membrana tectoria, que es esta que ven aquí. Y la membrana tectoria va a llegar hasta los bordes del hueso occipital, que son los bordes del agujero magno o agujero occipital. Recuerden que estamos adentro del conducto vertebral, como les dije, que es la ubicación del ligamento vertebral común posterior. Ya saben que llega hasta el cuerpo de C2 y de allá arriba, de allí hasta arriba se continúa con el nombre de membrana tectoria. Ahora vamos a hablar de las articulaciones que hay entre los arcos. Ya terminamos con las articulaciones de los cuerpos. Vamos ahora en la que hay entre los arcos. Recuerden que del pedículo salían unas apófisis llamadas apófisis articulares, que era apófisis articular superior, y una apófisis que agarraba hacia abajo, que era la apófisis articular inferior. Entonces, esas apófisis articulares también se articulan, pero esta vez sí va a ser una articulación de tipo sinovial. El nombre de esas articulaciones sinoviales es articulación siga-apofisiaria, así como lo están leyendo, articulaciones siga-apofisiarias. La mayoría de las personas no conocen el nombre de esta articulación, pero este es el nombre anatómico. Ya saben, articulación entre las apófisis articulares superiores e inferiores de las vértebras. Entonces, ¿qué tipo de articulación sinovial son ellas? Son articulaciones en su gran mayoría planas u artrodias, es el otro nombre de esa articulación, planas o artrodias. Ahora bien, vean aquí las vértebras cervicales, cómo se empiezan a unir las apófisis articulares entre ellas. Esas son las articulaciones siga-apofisiarias, articulaciones de los arcos vertebrales. Ahora, ¿qué ligamentos me refuerzan esa articulación? Fíjense ustedes que hay un ligamento que va uniendo toda la punta de las apófisis transversas, todas las puntas, incluso llega hasta la cresta sacra media. Ese es el ligamento supraespinoso. ¿Por qué supraespinoso? Porque está encima, en la punta de esas apófisis espinosas. Ahora, vean aquí cómo en este corte, la punta de la apófisis espinosa, está el ligamento supraespinoso. Ahora, muy importante, ¿hasta dónde llega ese ligamento supraespinoso? Les expliqué que abajo llega hasta la cresta sacra media o comienza en la cresta sacra media, se dirige hacia arriba y llega hasta la apófisis espinosa más prominente, que es la de C7. Es decir, jamás toca a las apófisis espinosas de las otras vértebras cervicales porque él llega hasta C7. Entonces, él llega hasta C7 y se continúa con una membrana que tiene forma triangular. Lo que pasa es que la imagen está un poco clara, pero esa es una membrana triangular. Esa membrana triangular se llama así ligamento triangular. El otro nombre que le dan es ligamento nucal
o el nombre que les puse aquí en el video, que es ligamento cervical posterior, pero es la misma membrana. Entonces, una vez que el ligamento supraespinoso llega a C7, vean que aquí ya no hay ligamento supraespinoso, sino que se continúa con esta membrana. Ahora, esa membrana o ligamento cervical posterior o membrana triangular une las apófisis espinosas de todas esas vértebras cervicales que faltan, es decir, desde C7 hasta ya C1, incluyendo, se termina de insertar en lo que es el hueso occipital. Se inserta en toda una estructura que se llama cresta externa occipital y llega hasta la protuberancia occipital externa, donde desciende, ¿ok? Y termina otra vez llegando hacia la apófisis espinosa de C7. Entonces ya va a tener tres bordes: un borde occipital, que es su borde superior, un borde anterior, que es el borde cervical, y un borde posterior, que es el que llamamos borde libre, porque no se inserta en más ningún lado. Ya saben que ya es continuación del ligamento supraespinoso que llegó hasta C7. ¿Ok? Ahora, fíjense que hay otro grupo de ligamentos. Acuérdense que estamos hablando de las cosas que hay en los arcos. Y los arcos eran tanto el pedículo como la lámina y las apófisis que de ellos salían, que eran las transversas y las espinosas. Entonces, vean que hay otro ligamento que está entre las apófisis espinosas. Este era el supraespinoso, encima. Este es entre las apófisis espinosas. Ese entonces es o son los ligamentos interespinosos. ¿Ok? Unen apófisis espinosa con apófisis espinosa, pero entre ellas. Ahora, hay un ligamento muy importante. Que es el ligamento que se encarga de unir lámina con lámina. Vean, lámina con lámina. Ese es el famoso ligamento amarillo. Se llama ligamento amarillo o de flava con B pequeña porque literalmente esos ligamentos son de color amarillo. Ojalá algún día tengan la oportunidad de ver un cadáver y van a ver que es literal de color amarillo. ¿Por qué es importante este ligamento? Porque él es el límite posterior del conducto vertebral. ¿Ok? Véanlo aquí. Entonces, esta es una visión posterior anterior de la columna de las vértebras. Entonces, cortamos a nivel de los pedículos y nos trajimos a los cuerpos vertebrales y estamos viendo hacia atrás, pero es una visión anterior. Entonces, fíjense que la unión de lámina a lámina es ese famoso ligamento amarillo. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar el ligamento amarillo? Fíjense ustedes que les acabo de decir que teóricamente el ligamento amarillo une lámina con lámina. Entonces, recuerden que C1 no tiene lámina, él tiene un arco posterior, no tiene lámina. ¿Ok? Entonces fíjense que el último ligamento amarillo une la lámina de C2, que es el axis, con el arco posterior de C1. Pero de C1 al occipital no existe el ligamento amarillo porque es que no hay lámina. Y de paso es con el hueso occipital, no va a unir lámina con lámina. Entonces el lugar que debería ocupar el ligamento amarillo en este nivel, que es entre C1 y el occipital, lo ocupa una membrana, que se dice que es como que la continuación del ligamento amarillo hacia arriba. Esa es la famosa membrana occipito-atloidea posterior. Recuerden que le nombré la occipito-atloidea anterior. Ella se continuaba con el ligamento vertebral común anterior. Este es el membrana occipito-atloidea posterior que se continúa con los ligamentos amarillos o ligamentos de flava. ¿Ok? Y por último, para terminar con esas articulaciones entre las estructuras de los arcos, vean que hay unos ligamentos que me unen apófisis transversa con apófisis transversa. Son muy poco desarrollados en la columna, pero existen, es importante nombrarlos. Entonces van a recibir el nombre de ligamento intertransverso. Es distinto al interespinoso, este es intertransverso. Ahora, ya hemos hablado de las articulaciones entre los cuerpos, hablamos de las articulaciones entre los arcos. Vamos a hablar ahora de las dos articulaciones especiales, que son la primera entre C1 y el hueso occipital, que es entre el atlas y el occipital. Esa articulación que se da entre el atlas y el hueso occipital va a recibir el nombre entonces de articulación occipito-atloidea. Siempre se nombra el hueso que está superior, por eso es que se da el nombre de occipito-atloidea. Esa articulación se da por medio de estas estructuras que tiene las masas laterales del atlas, específicamente su cara superior, que se llaman cavidad glenoidea o cavidad glenoide, igualita a la de la escápula, así se llama.
Entonces esa cavidad glenoidea la tiene la cara superior de la masa lateral del atlas y vean que tiene una forma de riñón, arriñonada, reiniforme, le dicen los textos. Algunos dicen que tienen forma de reloj de arena. Entonces, esas estructuras que son las cavidades glenoideas se articulan con las estructuras que tiene la base del cráneo, específicamente en el hueso occipital, que es el famoso cóndilo del occipital o cavidades condilias del occipital. Entonces fíjense ustedes aquí, esta es una visión anterior, ¿ok? Todo lo que vemos aquí es anterior, esto es posterior, esta es la parte anterior del occipital y esta es la parte posterior. Estas serían las cavidades glenoideas del occipital y estas serían, las cavidades condilias del occipital y estas serían las cavidades glenoideas de las masas laterales del atlas. Entonces fíjense ustedes cómo se articulan estas dos estructuras y es que me hacen la famosa articulación occipito-atloidea. Son articulaciones sinoviales. ¿De qué tipo van a ser? Articulaciones condilias. Si ustedes revisan la clase de planos y eje, van a ver que las articulaciones condilias y en el video de articulaciones se mueven en dos ejes, son biaxiales. Entonces, sobre el eje lateral es que la cabeza puede hacerme flexión y extensión, es decir, el cráneo sobre el atlas, sobre el eje lateral y sobre el eje antero-posterior puede hacerme movimientos de abducción y aducción. Entonces se hacen 4 movimientos en 2 ejes. Esas son las famosas articulaciones condilias occipito-atloideas. Entonces, fíjense ustedes que esas articulaciones están reforzadas por una cápsula articular como todas las articulaciones sinoviales, así como ustedes los ven aquí. Se llaman cápsulas articulares de las articulaciones occipito-atloidea. Ahora, ¿qué ligamentos me refuerzan esta articulación? Entonces, primero, la membrana que me une el arco anterior del atlas con la parte anterior del agujero occipital. Esa es la membrana occipito-atloidea anterior, que les dije al principio que se continuaba con el ligamento longitudinal común anterior, como pueden verlo en esta imagen. Ahora, en la parte posterior, también les nombré una membrana que iba esta vez desde el arco posterior del atlas hasta los bordes posteriores del hueso del agujero occipital. Esa entonces es la membrana occipito-atloidea posterior, que les dije que era más o menos como el ligamento amarillo, pero por encima de ese 1. ¿Ok? Que parecía continuación de él, pero que no es que era continuación de él. Hacía más o menos como su función. Entonces, vean aquí, en esta visión lateral, este sería el arco anterior del atlas y entonces este sería la membrana occipito-atloidea anterior. Este sería el arco posterior del atlas, esta sería la membrana occipito-atloidea posterior. Y esto que ustedes ven aquí entre ellas dos, bueno, es la articulación occipito-atloidea pero con las masas laterales, es decir, es la cápsula articular de esas articulaciones occipito-atloidea, como les comenté ahorita. Ahora, vamos a terminar hablando de la articulación especial que se da entre el atlas y el axis. ¿Por qué es especial? Porque son 3 articulaciones que vamos a encontrar allí, 2 grupos. Entonces, la primera articulación que vamos a encontrar, este es el axis, recuerden, axis OC2 y el atlas es lo mismo que C1. Son 3 articulaciones sinoviales, como les dije. Primero vamos a encontrar articulaciones atlaido-axoidea. Recuerden que las del occipital eran occipito-atloidea, siempre nombrando el hueso de arriba primero. Ahora, entre el atlas y C2, el que está arriba es el atlas y por eso es articulación atlaido-axoidea. Son 2 laterales que son articulaciones planas o artroides. ¿Por qué? Porque ellas van entre la apófisis articular superior del axis y la cara articular inferior de la masa lateral del atlas. Es decir, estas son articulaciones como todas las de las apófisis articulares, que eran planas o artroides, les recuerdo. ¿Ok? Además de estas 2 articulaciones atraido-axoidea lateral, hay una articulación que se da entre el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides, el diente, el famoso diente de C2. Entonces, esa se llama articulación atlaido-axoidea media. Y esta articulación es una articulación en tipo trocoides o en pivote. ¿Ok? Es la que te permite poder girar la cabeza. Entonces, la cabeza gira no es la cabeza sobre C1, porque ya les expliqué que esa es una elipsoidal o condilia. Es decir, flexión, extensión, abducción y aducción. En cambio, esta articulación, que es trocoides o en pivote, ella es la que me permite hacer movimientos de rotación interna y externa, que eso es giro.
pero C1 está soldada, como dicen al cráneo, y C1 sobre C2 es que gira, pero como la cabeza está pegada a C1, es que nosotros podemos girar a la cabeza. Articulación estrocoides o en pivote se llama esta articulación. Entonces, ¿qué ligamentos me refuerzan esta articulación? Fíjense ustedes. Primero, vamos a tener la cápsula articular que une la parte inferior de la masa lateral del atlas a la cadena articular inferior con la apófisis articular superior del axis. Entonces, eso no es más que la cápsula articular, pero algunos autores le dan el nombre de ligamento occipito atloideo accesorio. Pero no es más que la misma cápsula articular. Ahora, vean cómo es la cara inferior del atlas y ella es la que se va a articular con la apófisis articular superior del axis, que es C2. Vean que es distinta a la cavidad glenoidea que tiene la cara superior de la misma masa lateral, porque la cavidad glenoidea es para el occipital, pero esta carilla articular inferior es para el axis. ¿Ok? Entonces vean ustedes cómo esta segunda articulación se da entre la apófisis odontoides y el arco anterior. Esta es una visión posterior del conducto vertebral. Ya saben, atraidoaxoidea media. Atraidoaxoidea media. Ahí se ve entonces cómo es que puede girar el atlas sobre el axis. Ahora, ¿qué ligamentos me van a reforzar esta articulación? Aquí tienen que prestar bastante atención porque son varios. Entonces, primero, estamos viendo una visión posterior del conducto vertebral. Cortamos a nivel de las láminas y nos trajimos parte de las láminas y a las apófisis espinosas. ¿Ok? Nos trajimos también la membrana que une el occipital con el atlas, que es la membrana occipito-atloidea posterior. O sea, estamos viendo de atrás hacia adelante a la columna. Entonces les recuerdo que el ligamento que iba hasta el cuerpo de C2, uniendo todos los cuerpos vertebrales, era el ligamento longitudinal común posterior. Y el que iba desde el cuerpo de C2 hasta lo que era el borde anterior del agujero occipital era la membrana tectoria, que es continuación del ligamento vertebral común posterior, esta que ven aquí, membrana tectoria. Entonces esa membrana tectoria también se inserta en esta elevación que ven aquí, que la hace la apófisis odontoide. Ella también se inserta en esa apófisis odontoide. Entonces en la siguiente imagen vamos a cortar a la membrana tectoria. Entonces la cortamos y nos queda esto. Tal cual, cortamos a la membrana tectoria. Ahí vemos casi ya más cerca a la apófisis odontoide, que es la que sale del cuerpo. Recuerden siempre, la apófisis odontoide está anterior, ¿ok? En la columna. Entonces fíjense ustedes que parte de esa articulación atlaidoaxoidea está reforzada por este ligamento o membrana que es el ligamento cruciforme del atlas. Se llama así porque fíjense ustedes que tiene una forma de cruz. Por eso se recibe el nombre de cruciforme. Entonces ese cruciforme está hecho de dos fascículos. Un fascículo transverso que va desde la masa lateral del atlas a la masa lateral del mismo atlas, del otro lado, y es el que se llama ligamento transverso del atlas. Es parte del ligamento cruciforme. Y además del ligamento transverso sale el que se llama el ligamento longitudinal superior, que llega al borde anterior del hueso occipital, y ligamento longitudinal inferior que llega a la parte posterior del cuerpo S2. Entonces ya saben, tenemos longitudinal superior y longitudinal inferior y transverso. En conjunto esos tres ligamentos me hacen al ligamento cruciforme del atlas. Ahora, ustedes dirán, ¿qué son esos dos ligamentos que aquí se los marqué en azul? Esa es la porción profunda de la membrana tectoria, que va desde la masa lateral del atlas hasta el cuerpo S2. Porción profunda de la membrana tectoria, solamente que es un ligamento que a veces está y a veces no está. Ahora bien, recuerden que cortamos la membrana tectoria y nos encontramos esto. Venimos de posterior a anterior, ahora cortamos al ligamento cruciforme y nos queda esto. Entonces, estos son los ligamentos más anteriores que hay. Esto que vemos al fondo es la membrana occipito-atloidea anterior, que viene del arco anterior del atlas al hueso occipital. Entonces, estos ligamentos que ven aquí, no, oigan bien, no son partes de la articulación atlaidoaxoidea. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver con el atlas. ¿Qué están uniendo estos ligamentos? Están uniendo a C2, específicamente a la apófisis odontoides de C2, que es el axis, con el hueso occipital. Es por eso que ese es un subtipo de articulación que se llama articulación occipito-odontoidea, porque no tiene nada que ver C1, por eso no la tienen que nombrar. Entonces, esa articulación occipito-odontoidea está reforzada por tres ligamentos. Uno que viene de la apófisis odontoide al borde anterior del hueso del agujero occipital,
que es el ligamento occipito odontoideo medio, o algunos libros simplemente lo llaman ligamento apical. Más nada, apical, porque está en el ápex, es decir, en la punta del odontoides. Y luego dos ligamentos que están hacia los lados, que se llaman ligamentos occipito odontoideos laterales, que vienen de la apófisis odontoides a las masas laterales a los bordes laterales del agujero occipital. Esos ligamentos occipito-odontoideos laterales, vean que tienen como una forma de alas. Es por eso que algunos libros los llaman ligamentos alares, porque parecen unas alas. ¿Ok? Entonces vean en esta visión superior cómo tendríamos aquí el cruciforme, específicamente el transverso del atlas, que viene de masa lateral a masa lateral. Y vemos estos dos que estaban más anterior, que son los ligamentos alares. Entonces es por esto que ocurre la articulación trocoides en pivote, porque C1 puede girar sobre C2, que es el axis. De hecho, es por eso es que el axis se llama axis, que significa eje en griego, porque funciona como eje para que C1 pueda dar esa vuelta. Le funciona de pivote, por eso es que también se llaman articulaciones trocoides o en pivote. Entonces, amigos, ese ha sido todo el video. No olvides seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315 y suscribirte en el circulito que te sale aquí. Aquí les daré los links para los videos anteriores de columna y para que le den un repaso fuerte a las articulaciones y puedan entender nuevamente este video. Muchísimas gracias por su atención.